¿Alguna vez te has preguntado qué ocurre justo en ese instante, cuando tu corazón da el último latido? Ese momento en que cierras los ojos y ya no los vuelves a abrir. No es el fin, es el inicio de algo más grande, algo que tu mente no puede imaginar, pero tu alma ya lo sabe. En los primeros segundos tras la muerte clínica, cuando el cuerpo deja de funcionar, muchos aseguran sentir una desconexión inmediata, pero no aterradora. Al contrario, sienten paz, como si el dolor físico desapareciera y todo se volviera liviano. Personas que han estado muertas por minutos hablan de flotar sobre su cuerpo, ver a los médicos trabajando, escuchar conversaciones e incluso atravesar paredes. Pero lo más impresionante no es lo que ven, sino lo que sienten. Una energía abrumadora de amor, una presencia invisible que los sostiene y les dice sin palabras: todo está bien. Después de este desprendimiento, muchos describen pasar por un lugar entre dimensiones. No es cielo ni infierno, es una sala intermedia. Allí, el tiempo no existe. No hay cuerpo, solo conciencia. Algunos la ven como un túnel de luz, otros como un campo infinito, o una sala blanca sin puertas. Y allí ocurre algo revelador, la revisión de vida, como si tu alma viera una película donde tú eres el protagonista, y también el espectador. Sientes cada alegría que diste, cada lágrima que causaste, no como juicio, sino como comprensión profunda, una enseñanza del alma al alma. En ese momento, muchas personas hablan de encontrarse con seres de luz. Algunos los llaman ángeles, guías o incluso familiares fallecidos. Estos seres no tienen rostro, pero emanan una energía que no se puede comparar con nada terrestre. Amor puro, paz, verdad. No te obligan a nada, solo te muestran. Y te preguntan algo que marca un antes y un después. ¿Quieres volver? ¿O continuar tu camino? Cuando decides no volver, el alma, según muchas experiencias y tradiciones espirituales, se eleva a otra dimensión vibracional. Algunas religiones lo llaman el más allá. Otros simplemente lo nombran como el hogar. Allí ya no hay cuerpo, pero hay conciencia, ya no hay tiempo, pero hay propósito. Se dice que las almas se reúnen con otras almas afines, que vuelven a recordar quiénes son realmente, más allá del nombre, la edad o la historia que vivieron en la tierra. Pero no todas las almas hacen ese paso de inmediato. Algunas se quedan. ¿Por qué? Por miedo, por apego, por asuntos inconclusos, por no aceptar que han muerto. Estas almas pueden quedarse rondando lugares, personas, recuerdos, no como castigo, sino como un proceso de transición. Y a veces se comunican, a través de sueños, sensaciones extrañas, cambios de temperatura, como si quisieran decir: estoy bien, pero aún no me he ido del todo. Muchos se preguntan, ¿por qué no recordamos todo esto? ¿Por qué no sabemos con certeza lo que pasa después? La respuesta podría estar en algo más grande, el velo del olvido. Se cree que, al nacer, olvidamos de dónde venimos para poder vivir plenamente aquí. Si recordáramos demasiado, no podríamos aprender. Si supiéramos todo, no tendríamos libre albedrío. El alma necesita experiencia, y cada vida, incluso las más dolorosas, es una oportunidad de evolución. Después de escuchar miles de testimonios, de estudiar culturas, religiones y ciencias espirituales, la conclusión parece clara. No deberíamos temer a la muerte. Lo que más se repite entre quienes han estado al otro lado es esto: morir no duele. Lo que duele es no haber vivido. Así que, tal vez, no viniste a este mundo a acumular cosas, ni a cumplir expectativas, ni a vivir con miedo. Viniste a sentir, a amar, a dejar huella en otras almas. Y cuando llegue ese momento, cuando tu último aliento te abandone, quizás no haya oscuridad, ni frío, ni olvido, sino una luz cálida, una bienvenida silenciosa y una voz que te diga: has vuelto a casa.